¿Cómo hay ya una idea más o menos pensada de que si esto podría continuar? No, creo que sí. Yo creo que puede continuar para qué tipo de comunidad está. Porque nosotros hemos visto que la gente quiere hacer esto. Entonces se pone también en responsabilidad, yo voy a hacer esto, otros van a hacer otras cosas. Y yo creo que si tú pones en la justa calle, se dice, si tú pones a la gente en la justa calle de la sostenibilidad, como ha comentado Silvio, después la gente puede hacer sí mismo, ¿no? Puede hacer el trabajo por sí mismo. Sí, yo creo que sí. Junto también creo a la ayuda de ADES con que estamos trabajando, que apoya este plan de desarrollo. Entonces puede ADES junto a la comunidad y no sé qué, puede adelantarlo. Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes por su trabajo o por sus estudios han conocido de otras experiencias donde hacer esto da una contribución muy valiosa a las comunidades o a un territorio en concreto? ¿Conocen de alguna otra experiencia, no sé, en algún otro lugar? Sí, Que por igual ejemplo, conocemos experiencias italianas en pequeños pueblos, por ejemplo, de la región donde estudiamos, que compartimos con nuestros profesores y nuestras profesoras antes que llegar aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve? Es decir, a lo que quiero es como hacer un poco digamos, como no la comparación, sino el tema de que hacer esto en resultados prácticos en el futuro, tal vez hoy uno no lo ve, porque uno podría ver un mapa y podría ver un montón de letras en un documento. Y uno dice, sí, ay, qué bien está esto, pero ¿qué tengo que hacer hoy para poder alcanzar que esto se vuelva realidad? Entonces, pero conocer el que hay experiencias ya que se desarrollan Sí, en sí. otros lugares y que traen realmente resultados muy favorables para los territorios en concreto, esto creo que es también como un modo de que da realmente esperanza de que por un lado se inicia, y se inicia probablemente por esto que es hasta en cierto modo un tema más teórico, más técnico hasta en cierto modo, pero que en perspectiva el tema es alcanzar en que estas cosas se vuelvan prácticas. Santa Marta tiene 26 años de haberse fundado después de repoblar, y uno dice, es más, es un poquito más, bueno, no, un poquito menos, 3 años menos casi de mi edad, y uno dice, yo no sé si alguien se pensó hace 26 años lo que hoy es Santa Marta o lo que hoy está construyendo poco a poco Santa Marta. Quizás en aquel momento lo único que se sembraron o se asentaron fueron líneas base que dijeron toda nuestra apuesta o nuestra mayor apuesta quizá va en esta dirección, pero en ningún momento, claro, además que no ha sido fácil porque se ha ido construyendo cada cosa poquito a poquito, y eso a veces vuelve un tanto difícil el tener cuestiones como más organizadas o mejor planificadas. Por ejemplo, el tema de a veces de los lugares donde tenemos las viviendas que se construyeron en determinado momento con determinados proyectos a cómo salía, a cómo se podía. Entonces, no había como tanta imaginación para pensar, quizás debemos pensarlo así o debemos construirlo así para que dentro de 10 años estemos diciendo, ah, qué bien quedó todo esto. Entonces la lección que creo que queda no solamente para Santa Marta, queda también para las demás comunidades, que pensar los proyectos de vida que queremos en nuestras propias comunidades es una tarea también colectiva, es una tarea de cada uno de los habitantes y de las habitantes que estamos ahí, independientemente de nuestra orientación religiosa, de nuestra orientación política, es pensar que yo creo que el propósito final de nosotros los seres humanos es justamente pensar en cómo aseguramos un estilo de vida mejor para la colectividad. Y eso solamente es posible si estamos participando. No sé cómo lo ven y nos estamos quedando sin tiempo, pero quizás un último mensaje de su parte, por un lado a la comunidad y por el otro lado a la demás audiencia, a las demás comunidades o población que pueda estar pendiente también de la radio a esta hora de la mañana. Mi mensaje es que es bien hacer
cosas paso dopo paso, pensando a qué estamos haciendo, pero también es importante tener un objetivo que todos van a ser lo mismo objetivo. Y así creo que también si se hacen las cosas en un tiempo muy largo, se hace bien, porque el objetivo es lo mismo para todos. Y una otra cosita, que este mejoramiento de las condiciones de todas y todas se logra sí con un mapa, sí con un plan de desarrollo, pero también con algo que no es material, que es una conciencia colectiva de lo que son los problemas y los recursos y de que cada uno puede hacer importante para lograrlo. Yo creo que Silvio tiene toda la razón en eso, en que indiscutiblemente a veces pensamos mucho en que sí, no tenemos, ¿qué? Voy a poner números, solo $10,000 para construir esto. Y a veces minimizamos también lo que tenemos, lo que también podemos hacer. Yo creo que ocurre mucho con las comunidades, y voy a poner esto de ejemplo. A veces tenemos muy mal un pasaje vecinal, es decir, donde yo sé que voy a mi casa o los vecinos también van a su casa y ese pasaje está en muy malas condiciones. Pero nos hemos acostumbrado hasta en cierto modo en pensar que, no, hay que tener responsabilidad del alcalde, pero no pensamos en cuánto nosotros podríamos incluso hacer por mejorarlo, porque podríamos, es decir, no es que requiera tampoco la gran inversión, y no es que tampoco quiera quitarle la responsabilidad o el trabajo que debería hacer el alcalde, pero hacer una contribución es parte también de la misma convivencia, porque los vecinos se podrían poner magníficamente de acuerdo y hacer una pequeña gestión en lo más mínimo de lo que se pueda necesitar y luego poder trabajar y construir. Pero a veces estamos, como dicen, pasando sobre el lodo, pero nunca queremos hacer un esfuerzo por realmente superar también el momento, la situación, y estamos queriendo confiar que otros deben solucionarnos nuestros propios problemas. Hay un concepto que a raíz de las experiencias de otros países, como es el caso de Bolivia, a raíz del triunfo con Evo Morales, el actual presidente, también se ha acuñado, yo creo, de manera muy querida aquí en El Salvador, al menos con este gobierno, y es el concepto del buen vivir. Y ese concepto del buen vivir que tiene un antecedente no de ayer, no de hace 5 años o un poco más que llegó Evo al gobierno, sino de un concepto mucho más ancestral de nuestros pueblos, de pueblos de Bolivia, también de pueblos de nuestro mismo, de casi todo nuestro continente, donde el buen vivir debe buscarse en otros, no solamente en los términos materiales de lo que tenemos, sino también tiene que buscarse en otros fundamentos. Y ojalá realmente con la llegada de Salvador, que es quien utilizó este concepto incluso en la campaña y dijo que iba a orientar su gestión en esta dirección, podamos ir conociendo realmente una práctica de esto más apegado también a nuestras propias realidades, a la realidad de nuestras comunidades. Así es que tenemos las 9:34, yo les agradezco mucho por haber hecho también el tiempo y venido a la radio para poder conversar un poco. Cuando ustedes estén ya finalizando su tiempo, es decir, su estadía en Santa Marta, probablemente ya podríamos analizar mejor o conversar mejor cuáles habrán sido finalmente los resultados de este mes de trabajo que han tenido. No sé si tienen unas últimas palabras. Sí, muchas gracias a usted para la invitación y a la radio para esto, has dejado este tiempo y hasta la próxima vez, ¿no? Gracias, Leo. Camila. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes también por haberse venido a la radio, y gracias también a usted, amigo y amiga, que ha seguido la transmisión de este programa, de esta entrevista, de la entrevista Sin Farsa esta mañana, jueves 7 de agosto de 2014. Gracias, y le invito para que el próximo jueves vuelva a estar en nuestra sintonía en otro tema de interés de la comunidad. Hasta entonces. A un supuesto desarrollo, se robaron esos reales, por ahí comenzó el rollo.